¿Qué? ¿Qué tal la noche vieja? ¿La cena? ¿Qué tal? ¿Cerveza? ¿Vino? ¿Alcohol? ¿Whisky? Vale, pues estoy aquí para decirte cómo sanar un poquito la resaca. Vamos a por ello. Bienvenidos a Physiolution, soy Rubén Sanz, el acupuntor de la clínica. Me imagino que te levantas con mal cuerpo estos días, has tenido resaca. Bueno, pues te voy a decir puntos que te puedes tratar tú mismo para mejorar y aliviar esa sensación. Quédate conmigo. Denominada resaca, comúnmente su término médico es beisalgia. La causa de la resaca es la acumulación en la sangre de diversos tóxicos que no han sido bien procesados. El alcohol residual en el cuerpo fermenta y produce acidez de estómago y náuseas. Los síntomas de la resaca incluyen cansancio, dolores musculares, sed intensa, sequedad de boca, dolor de cabeza, mareo, sensibilidad acentuada al ruido o a la luz, irritabilidad y dificultad para concentrarse y mantener la atención, así como vómitos e incluso diarrea. Además de estos síntomas, la resaca se asocia con asentismo laboral y menor productividad. La resaca suele ser más frecuente si se consumen bebidas que contienen otros productos procedentes de la fermentación. De este modo, la intensidad de la resaca es mayor si se consume por este orden: coñac, vino tinto, ron, whisky, vino blanco, ginebra, vodka y cerveza. Las bebidas blancas, tradicionalmente relacionadas con más resaca, son las que menos la producen. Nadie quiere tener esa sensación de resaca, de malestar, que lo mismo ahora cuando estás viendo este vídeo después de Navidad estás teniendo, con lo cual vamos a trabajarlo con masaje y con puntos. Vamos ahora con el primer punto ya. Primer punto, importantísimo este punto, es un clásico, algunos lo conoceréis ya, 6 de pericardio, ¿vale? Ponemos 3 dedos desde el pliegue de la muñeca y justo donde cae el otro, ¿vale? Justo ahí, ¿vale? Serían aproximadamente 2 chun. O sea que 3 deditos y justo donde caen los 3 deditos, ¿eh? No hay que dejar mucha marca porque si no nos vamos a 3, ¿vale? Entonces ahí, ¿vale? Y entre los tendones, ¿vale? Es entre los tendones el punto. ¿Qué diferencias vamos a hacer con este punto? Siempre digo que lo vamos a tratar dispersando, pues esta vez no, esta vez lo vamos a tratar hacia adentro. Nada más levantarte lo puedes empezar a hacer, ¿eh? Nada más tener esa sensación, incluso lo puedes hacer por la noche, ¿eh? También, antes de salir, no te vendría nada mal tampoco empezar a hacerlo, ¿eh? 6 de pericardio, ¿vale? Trabajamos el punto 2-3 minutos hacia adentro. ¿Y qué vas a conseguir en principio? Son problemas emocionales y problemas digestivos. Ahí vamos a trabajar en este caso. Problemas digestivos, náuseas, una sensación de acidez de estómago, ganas de vomitar incluso, lo vamos a rebajar con este punto. Por otro lado, ¿qué te va a rebajar también? La sensación en el tórax, un poquito de presión, también la vamos a rebajar con este punto, ¿eh? 6 de pericardio, muy importante. Por otro lado, otra parte que tiene este punto, bueno, pues en un momento pues trabajamos también el túnel carpiano, pero no es el caso. Lo vamos a trabajar sobre todo para acidez, para reflujos y de esa sensación que tenemos de vomitar. Este punto, muy importante, hemos dicho 3 deditos justo abajo y trabajamos 2, chun, ahí. 2-3 minutitos, lo puedes empezar a trabajar por la mañana, incluso la noche anterior. Se me olvidaba, importante también, facilita el sueño, con lo cual ya te he dicho, hazlo el día anterior también, que te va a ayudar un poco a descansar, a dormir y seguramente a levantar un poquito mejor, a levantarte un poco mejor. Vamos con el segundo punto para aliviar un poquito esta resaca. Vamos a ver, este punto lo vamos a comprobar porque está, ¿dónde está? Pues en la zona del estómago, más o menos. Es en el vasoconcepción y es el 9 de Renmai, ¿vale? El estómago está aquí, ¿vale? Pero vamos a trabajar en el centro. Vasoconcepción es un vasorregulador para todo el cuerpo, ¿vale? Empieza en el perineo, acaba aquí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo en este caso? Vamos a levantarnos para que lo podáis ver bien, ¿eh? Un chun sería, ¿vale? Acordaros que un chun más o menos es esta parte de aquí, ¿eh? Queda más o menos fija, más o menos es esta parte aproximadamente, con lo cual aquí, ¿vale? Desde el ombligo va a ser un puntito aquí, ¿vale? 9 de Renmai. ¿Qué vamos a hacer? Este punto se llama metabolizar, ¿no? Es un punto para metabolizar, con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Primero, que tenéis la sensación de que se empieza el estómago a tener borborismos, pues empieza como a sonar, como si fuera una sopa casi, algo así, vamos a trabajar eso. Después, como metaboliza líquidos también, ¿qué vamos a conseguir con ello? Pues vamos a conseguir que no tengamos esa necesidad de ir al baño, ¿no? Vamos a trabajarlo para que esa necesidad del baño se rebaje también, ¿vale? Va a ser lo importante. También esa sensación de ardor la bajamos, o sea que eso sería
esas tres partes serían importantes. ¿Cómo vamos a trabajar este punto? Bien, vamos a trabajarlo en principio hacia adentro, no hacia afuera. Vamos a trabajarlo aquí. Lo podemos trabajar tranquilamente nosotros, incluso lo podemos trabajar cuando estamos tumbados. No es una cosa que recomiende especialmente estar tumbado por la sensación un poco de tumbados aquí, un poquito más, la cabeza un poquito más arriba, ¿vale? Pero lo podéis trabajar 2-3 minutos, trabajar el punto hacia adentro y perfecto. Vale, vamos ahora con el tercer punto. Seguimos con el tercer punto, muy importante este punto, del punto que es anti-tabaco y anti-alcohol. ¿Cuál es el punto este? Pues uno que tenemos en la cabeza, 8 de vesícula biliar. ¿Cómo lo vamos a encontrar? 1,5 chun aproximadamente, recordar que esto aproximadamente es un chun, ¿vale? Recordar que cada uno lo mide con su dedo y por eso lo trabajamos también para que puedas trabajarlo en casa. Y nos vamos a colocar aquí, ¿veis? Son 2 dedos aproximadamente desde el ápice de la oreja, lo más alto del ápice de la oreja, ahí aproximadamente, y son aproximadamente 2 dedos, aproximadamente. Y colocamos aquí, ¿vale? Hay una pequeña depresión en la parte del hueso, ¿eh? ¿Lo notáis? Hay una parte de depresión, entonces como que baja o sube y pum, y se queda ahí, ¿vale? Fijaros, ahí, ¿vale? Y aquí. ¿Cómo vamos a trabajar este punto? Lo podemos trabajar bilateral, es decir, por los dos lados también, ¿vale? No vamos a trabajarlo hacia afuera, sino que vamos a igual a trabajarlo un poquito hacia adentro. Sobre todo la sensación tiene que ser hacia adentro, pero como soltando, ¿vale? Es decir, los círculos se pueden hacer un poquito más amplios de lo normal, un poquito más amplios de lo normal. Importante que vamos a quitar un poco el dolor de cabeza, la sensación de pesadez que tenemos, de sensación como que todo nos molesta, que todo nos está, la luz nos molesta los gritos. Entonces vamos a bajar ese dolor de cabeza y esa sensación con este punto anti-alcohol. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos al día? Pues vamos a estar aproximadamente 2-3 minutos. Pero este ejercicio además lo puedes repetir varias veces. No hace falta que lo hagas una vez, otra vez, o sea, como 3 veces al día. Lo puedes repetir varias veces al día. Lo puedes hacer 4 o 5 veces porque vas a tener una sensación de cabeza como muy... sensación de que te están, ¿no? Que están entrando un poco. Entonces hay que diluir y hay que bajar esa sensación. Ya te digo, 4 o 5 veces al día lo puedes hacer, 2-3 minutos cada vez. Bueno, como veis me he descalzado. Vamos a hacer un punto de hígado. Y claro, a ver, hemos tenido resaca. ¿Quién se busca la resaca? Tú mismo. Pues entonces, ¿quién tiene que trabajar? Contigo mismo, está claro, ¿no? Vamos al punto de 3 de hígado. También un punto muy importante general, ¿eh? En este caso, vamos a seguir la línea metatarso y justo al bajar, ¿vale? Por los huesos aquí, justo donde está en el medio, donde ya está la carne, ahí es donde vamos a trabajar, ¿vale? Ahí donde trabajamos. Es un punto que suele molestar un poco. Te diré, como es un punto de hígado, sabes lo que sufre el hígado cuando bebes, además. Entonces yo te diría que no lo aprietes demasiado, no hagas como dolor, pero sí que empieces a trabajar hacia afuera. ¿Cuánto tiempo? Pues 2-3 minutos. Cuando te levantes también. Acuérdate de no levantarte muy rápido por el tema del estómago, ¿vale? O sea, de trabajar primero el punto que hemos dicho aquí del 6 de pericardio. Pero después vamos al 3 de hígado. ¿Qué va a hacer este punto además? Bueno, pues todo el tema de vómitos también lo va a rebajar un poco. ¿Y qué va a rebajar también? Es un punto muy importante para dolor de cabeza. Trabaja mucho a nivel sanguíneo, porque trabaja con el hígado. Va a hacer que esta parte la trabaje en la cabeza, con lo cual va a bajar. Y te va a ayudar también, pues eso, a sanarte un poquito, a estar un poquito mejor hoy que tienes un día complicado. Venga, ayúdate un poco. Y por último, después de estos puntos que te van a venir fenomenal, vamos con consejos, consejos saludables. ¿Qué tienes que hacer? El día de estar bebiendo tanto, que has estado ahí, beber mucha agua, pero beber incluso cuando estás en la cena, traguitos de agua, poquito a poco. ¿Para qué? Para evitar deshidratarte, o sea que el compañero o la compañera tuya, además de todo el mundo y además de esto, va a ser también el agüita, ¿vale? O sea que un poquito de agua siempre viene bien. Al día siguiente, obviamente agua o con un poquito de limón, acidez un poquito, ¿vale? Para ayudarte un poco. Y recuerda, al día siguiente no tomes dulces, no tomes otra vez dulces porque te va a deshidratar un poquito más, ¿vale? Si a pesar de eso tienes un poco de palpitación, una sensación un poquito de ansiedad, bueno, pues tienes un vídeo en la descripción, un enlace que te pongo donde te digo puntos que puedes trabajar en ese caso para bajar un poquito esa ansiedad también. Bien, pues este ha sido el vídeo. Recuerda que si bebes después lo vas a notar, o sea que hay que cuidarse. Yo también te ayudo, cuídate tú también. Y nada, si te ha gustado este vídeo, suscríbete y campanita. Entonces hasta la curación y más allá.